Si escucharas constantemente una voz que desde lo profundo te tortura, ¿a quién se lo confesarías? Lo que estás a punto de escuchar es la confesión de un hombre al borde de la locura, una historia de obsesión, de un corazón que aún después de muerto no deja de latir. Bienvenidos a Pena y Pánico TV. En la programación de hoy tenemos uno de los cuentos más escalofriantes de todas las épocas, El corazón delator. Este cuento fue escrito por el norteamericano Edgar Allan Poe y es considerado uno de los mejores relatos de toda la historia. Así que agárrense y escuchen con atención si es que quieren saber por qué se escuchan los corazones aún después de muertos. Es verdad, siempre he sido ansioso, horriblemente ansioso. Pero ¿quiénes son ustedes para decir que yo estoy loco? En lugar de calmarlos, mi enfermedad empeoró mis sentidos. Mi audición se agudizó cada vez más. Escuchaba todo lo que podía ser escuchado en la tierra como en el cielo. Y escuché tanto que hasta percibí lo que provenía del mismito infierno. Entonces, ¿cómo pueden ustedes afirmar que estoy loco? Presten atención y escuchen con cuánta cordura, con cuánta serenidad les cuento mi historia. Realmente no sé cómo fue que aquella idea se me metió a la cabeza, pero una vez que entró, me atormentó todo el tiempo. No tenía un objetivo en particular y tampoco estaba molesto. Quería mucho al anciano. Nunca me hizo nada ni tampoco me faltó al respeto. Nunca me interesó su dinero. Creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Su ojo era igual que el ojo de un buitre. Un ojo azulado como envuelto ligeramente por una tela. Cada vez que lo veía, se me congelaba la sangre. Y por eso, poco a poco se me metió la idea de asesinar al viejo y librarme de ese ojo para siempre. Préstenme atención, porque todos ustedes me toman por loco, pero los locos son los que no saben nada. En cambio yo, si hubieran podido verme, si hubieran podido presenciar con cuánta maestría lo hice, nunca había sido tan amable con él que la semana misma que le di muerte. Siempre a la medianoche giraba la perilla de su puerta y la abría muy lenta y delicadamente. Y cuando hacía el suficiente espacio como para pasar la cabeza, apuntaba suave, muy suavemente la luz de una linterna, de forma casi imperceptible. Pero detrás de la luz era posible ver la cabeza del viejo. Se hubieran muerto de la risa de cuán mágicamente alumbraba yo esa cabeza. Movía la lámpara sutilmente, muy pero muy sutilmente, para no perturbar el sueño del viejo. Me tomaba cerca de una hora hacer el espacio suficiente para meter mi cabeza y verlo acostado en su cama. ¿Creen que un loco hubiera sido tan cauteloso como lo fui yo? Entonces, cuando ya tenía la cabeza dentro de la habitación, introduje la lámpara suavemente hasta que la luz cayó sobre aquel ojo, el ojo de buitre. Y todo esto lo hice durante 7 noches seguidas. Siempre lo hacía a las 12 en punto y siempre encontraba el ojo del viejo cerrado. Y por eso nunca pude realizar mi obra, porque no era el anciano en sí quien me molestaba, sino ese maldito ojo. Y no apenas había amanecido, entraba yo sin mayor descaro a su habitación y le hablaba muy confiadamente, y hasta me refería a él por su nombre de manera amable, y le preguntaba: ¿cómo has dormido esta noche?
entenderán ustedes que el viejo hubiera tenido que ser bastante astuto como para sospechar que iba todas las noches a observarlo mientras dormía. Pero llegada la 8ª noche, fui todavía más cauteloso al abrir la puerta. Incluso el minutero de cualquier reloj podría haberse movido más rápido que mi propia mano. Nunca había sentido hasta antes de aquella noche todo el potencial de mis capacidades, de mi astucia. Me era imposible contener mi emoción y pensar que mientras abría la puerta, el viejo no intuía en lo más mínimo sobre mis oscuras intenciones. Reía hacia mis adentros y tal vez me escuchó, porque de pronto se movió en la cama y podrían pensar que en aquel momento me acobardé, pero no. Su habitación estaba tan oscura como la negra noche, pues el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los bandidos y a los monstruos. Pero yo sabía que le era imposible percibir el ruido de la puerta y la empujé sutilmente, pero muy sutilmente. Lo había hecho todo. Había pasado mi cabeza entre la puerta y me disponía a sacar la linterna cuando de pronto se resbaló uno de mis dedos y el viejo se levantó de golpe y gritó: ¿Quién anda ahí? Permanecí quieto y no dije palabra. Durante 1 hora entera no moví ni un solo músculo de mi ser, y en todo ese tiempo no escuché que se diera y volviera a la cama. Seguía ahí, sentado, escuchando, tal como lo había hecho yo cada noche, mientras escuchaba que las paredes me taladraban con sonidos de muerte. De pronto escuché un leve quejido y supe que ese quejido nacía del terror mismo. Ese quejido provenía desde el fondo de un alma aterrorizada. Reconocía perfectamente ese sonido. En varias ocasiones, justo a la medianoche, cuando todo el mundo dormía, surgió de mi pecho un eco que ahondaba los terrores que me enloquecían. Reitero que conocía bien ese sonido, y por eso comprendí lo que estaba experimentando el viejo y sentí lástima por él. Aunque también es cierto que en el fondo de mi corazón sonreía y comprendí que el viejo se había despertado desde el primer instante cuando se movió la cama. Seguramente había tratado de convencerse a sí mismo que aquel ruido no era nada, pero no lo consiguió. Seguramente pensó: no es más que el viento que entró por la chimenea o algún grillo que debe andar por ahí. Sí, había tratado de convencerse de que todo estaba bien, pero no era así. Todo era en vano, porque la muerte lo había llamado a su puerta. La muerte se deslizaba hacia él sigilosamente y lo envolvía todo. Y mi lúgubre sombra, aunque casi imperceptible, era lo que hacía sentir mi presencia en la habitación. Tras una larga espera, con absoluta paciencia, sin escuchar que volviera a la cama, decidí abrir una diminuta ranura en la linterna. Así procedí, y no pueden imaginarse ustedes con qué precisión, con qué fina precisión comencé a abrir la lámpara, hasta que un fino rayo de luz, tan fino como la tela de una araña, emergió de la ranura de la puerta y se posó sobre el ojo de buitre. Estaban abiertos de par en par, y mientras lo veía, comencé a enfurecerme. Lo observé con gran claridad. Era de un azul pálido y tenía aquella horrible tela que me daba escalofríos. Sin embargo, no me era posible ver otra parte de su cuerpo, pues por instinto había orientado perfectamente el halo de luz sobre el punto maldito. Les digo que lo que ustedes consideran locura es solo una sobreexaltación de mis sentidos. En ese momento llegó hasta mis oídos un resonar apagado y presuroso,
similar al sonido que podría ser un reloj ahogado en algodón, y ese sonido también me era conocido. Era el latido del corazón del anciano. Aún entonces me mantuve sereno, casi ni respiraba. Tenía agarrada la linterna de tal forma que mantenía firmemente el haz de luz sobre el ojo del viejo. Mientras tanto, aquel infernal latido de su corazón iba en ascenso. Se escuchaba cada vez más alto y fuerte. El miedo del viejo debía ser horrible. ¿Están ustedes poniendo atención? Les digo que soy ansioso. Sí, eso es lo que soy. Soy una persona ansiosa. Cayó la medianoche en aquella habitación y escuché un extraño ruido que me llenó de un terror incontrolable. Sin embargo, me contuve y permanecí inmóvil por algunos minutos, pero el latido se hacía cada vez más alto y cada vez más fuerte. Parecía que el corazón le iba a estallar, y una nueva preocupación se apoderó de mí. Algún vecino seguramente también escuchó aquel ruido, pero ya no importaba. La hora del anciano había llegado. Lancé un alarido y le apunté con todo la linterna, y entonces me adentré en la habitación. El viejo gritó una sola vez. Una vez. Me bastó una fracción de segundo para arrojarlo al piso y asfixiarlo con el colchón. Sonreí nuevamente hacia mis adentros por lo sencillo que había resultado todo. Su corazón, sin embargo, siguió latiendo durante varios minutos con un sonido ahogado. Por supuesto que nunca me preocupé, porque sabía perfectamente que nadie podía escucharlo a través de las paredes. Pero por fin dejó de latir. El viejo estaba muerto, bien muerto. Puse mi mano sobre su corazón y no sentí ni el menor latido. El anciano estaba bien muerto, y ese maldito ojo jamás volvería a molestarme. Si siguen creyendo que estoy loco, van a dejar de hacerlo cuando les cuente sobre el cuidado que tuve al esconder su cadáver. Mientras la noche avanzaba, cumplía mi trabajo con cautela y rapidez. Descuarticé el cadáver, cercené su cabeza, sus brazos y sus piernas. Levanté 3 pedazos del piso de la habitación y escondí los restos en ese mismo hueco. Coloqué de vuelta los pedazos tan pulcramente que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido percatarse de ello. No quedó nada por lavar ni mancha alguna por limpiar. Rastro de sangre, tampoco. Y para terminar, recogí todo en un barril. Cuando terminé de limpiar eran las 4 de la mañana, pero seguía igual de oscuro que la medianoche. Al mismo tiempo que se escucharon las campanadas del reloj, llamaron a la puerta. Con tranquilidad me dispuse a abrir, porque sabía perfectamente que no tenía nada que temer. Al abrir, 3 caballeros se presentaron muy amablemente como oficiales de policía. Según reportes, un vecino escuchó un grito proveniente de la habitación y venían a revisar si algo había sucedido. Al recibir este llamado, la comisaría había asignado a 3 agentes para que registraran la casa. Les sonreí porque no tenía nada que temer. Les di la bienvenida y les expliqué que había sido yo quien había gritado debido a un mal sueño. Les comenté que el viejo se encontraba ausente. Les ofrecí un recorrido por la casa y los invité a que revisaran todo con lujo de detalle. Por último, los llevé al cuarto del difunto. Les enseñé que todas sus cosas se encontraban perfectamente en su lugar. Hacia mis adentros me regocijé y les traje sillas para que descansaran. Y de manera audaz, casi celebrando mi triunfo, coloqué las sillas justo debajo del punto en el que se encontraba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sintieron satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte me encontraba bastante tranquilo. Tomaron asiento y hablaron de cualquier cosa, mientras yo participaba bastante animado de la conversación. Pero al cabo de un tiempo, comencé a palidecer y quería que se largaran. Me dolía la cabeza y creía ser azotado por un zumbido en los oídos. Mas los oficiales continuaban ahí, sentados y charlando. El zumbido se fue agudizando cada vez más. Hablé en voz alta para ahogar aquella sensación, pero al contrario, se hacía
cada vez más evidente y más fuerte, hasta que comprendí que aquel zumbido no se producía dentro de mis oídos. Pero seguí charlando como si nada. Sin embargo, el sonido era cada vez más fuerte. ¿Pero qué podía ser? Ese era un resonar moribundo y presuroso, un sonido como el que podría producir un reloj ahogado en algodón. De pronto, comencé a jadear intentando recobrar la respiración, pero por alguna razón, los oficiales no escuchaban nada. Hablé entonces mucho más rápido y fuerte, pero el maldito sonido ese crecía y crecía. Me levanté y discutí sobre cualquier cosa, levantando cada vez más la voz. Me violenté, pero nada silenciaba aquel horrible sonido. ¿Por qué no se han ido ya? Recorrí la habitación de un lado para otro, como si los policías me enfurecieran cada vez más. Pero nuevamente el sonido aquel crecía y crecía. Dios mío, ¿qué podía hacer? Echaba espuma por la boca y los maldije. Me balancé sobre la silla en la que estaba sentado y raspé las láminas del piso. Pero ese sonido sobreempujaba a los otros y crecía sin cesar, cada vez más fuerte. Mientras tanto, los hombres seguían charlando como si nada, tranquilos y sonrientes. ¿Qué, no me escuchaban? Dios, no, claro que me oían y claro que sospechaban. Lo sabían y se estaban burlando de mí, de mi horror. Así lo creía y lo sigo creyendo, pero cualquier cosa era mejor que aquella agonía. No podía soportar más sus estúpidas sonrisas. Sentí que tenía que gritarlo o morir. Y entonces otra vez, escuchen, es cada vez más fuerte, más fuerte. No finjan más, cabrones. Confieso que yo lo maté. Levanten el piso. Ahí es donde está latiendo su maldito corazón. Fin. Ernesto Hemingway decía que los cuentos son como un iceberg. Lo que se logra ver es apenas la punta, pero lo verdaderamente importante está debajo. Y el corazón del autor no es la excepción. La reflexión que quiero compartirles gira en torno a lo que está debajo de este cuentazo. Hay dos cosas que me gustaría recalcar. Una es el narrador sospechoso y la otra es el uso de la palabra loco. Al principio creemos que este tipo perdió la razón, pero conforme avanza la historia, su frialdad y su método hacen que esa idea se tambalee. Si planeó el crimen con tanta precisión, ¿realmente estaba loco? Poe juega con ese vacío de significado. ¿Qué chingados es la locura? ¿El impulso o la razón llevada hasta su extremo? Porque en este relato, razón y demencia no se oponen, se entrelazan. Y ahí está el verdadero horror. La cordura es potencialmente locura. La cordura y la locura son dos caras de una misma moneda. Poe hace que experimentemos el ir y venir entre esos estadios. Mientras escuchamos al protagonista justificar su crimen, nos convertimos en jueces y al mismo tiempo en cómplices. Juzgamos su locura, sí, pero también entendemos su miedo, su obsesión y su culpa. Nos atormentamos junto a él y sin darnos cuenta, el espejo del cuento se gira hacia nosotros. Eso es lo que hace a Poe tan brutal. No escribe sobre un loco, nos hace experimentar su desquicio. Nos degradamos junto con el personaje, entendemos su mal, pero también lo juzgamos. Yo no pretendo imponerles mi lectura, porque como decía un profe, habrá tantas lecturas como lectores. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Dónde empieza la locura y dónde termina la razón? Y mientras escuchamos nuestros corazones llenos de culpa latir, se me cuidan, chingos cabrones. Chao.